puedan difundir a la mayor cantidad de hermanos para poder estar compartiendo y sobre la palabra del Señor. Porque este es día domingo y el domingo es día del Señor. Y aún más ahora que estamos un poco obligados a estar en la casa, es un momento para estar en familia, por supuesto, y en comunión con el Señor, que es lo primero y lo que debemos hacer como todo buen cristiano. Así que vamos a comenzar. Bien, ¿les parece que nos unamos en oración todos los que estamos conectados? Inclina su rostro, querido hermano. Padre, bendecimos tu nombre, te adoramos y te exaltamos. Tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Gracias, Señor, porque tú eres soberano y en tu soberanía has permitido, Señor, que Chile, Sudamérica y el mundo, Señor, estén en sus hogares. Señor Dios Todopoderoso, que este tiempo de tu soberanía sirva para estar buscándote, para estar contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar compartiendo la palabra que está en Romanos capítulo 13, versículos 6 al 7. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de los 5 primeros versículos que hemos estado viendo de Romanos. Y lo vamos a resumir de esta forma. Pablo, en estos 5 versículos previos de capítulo 13, nos da 7 razones por las cuales los cristianos deben someterse al gobierno humano. Y uno de los primeros es: el gobierno existe por decreto divino. El Estado, ¿no es cierto?, fue creado por Dios. Esto está en el versículo 1. Luego, la resistencia al gobierno es rebelión contra una institución creada por Dios. Eso está en el versículo 2. Tercero, los que resisten serán castigados, dice Romano en el versículo 2b también. El gobierno sirve para restringir el mal. Esa es una de las razones por cual Dios creó al Estado y a los gobiernos mundiales, para restringir el mal. Pero también el gobierno sirve para promover el bien. Y eso está en el versículo 3b al 4a. El sexto punto es: los gobernantes son facultados por Dios para infligir castigo por la desobediencia. Eso es una de las facultades. Ellos tienen la espada, dice Pablo, ¿no es cierto? Entonces, eso está en el versículo 4b. Y por último, el gobierno debe ser obedecido por causa de la conciencia. Eso es lo que dice el versículo 5. Entonces, Pablo nos da estas 7 razones. Y ya hemos visto previamente atrás cómo era el gobierno de Roma. Y Pablo, aunque Pablo no se estaba refiriendo solamente al gobierno romano, sino que en forma general. Pero hoy queremos hablar en Romanos 13, versículos 6 y 7. Y antes de entrar de lleno en tema de la palabra, nos queremos adherir a lo que nos llegó por una institución que se llama la Coalición por el Evangelio. 6 razones por qué estamos haciendo esto, por qué hemos suspendido nuestra reunión de todos los domingos. Esto es algo realmente inédito, ¿cierto? El mundo entero está viviendo algo que nadie había pensado en los últimos años, ¿ya? Y hay 6 razones por las cuales se han suspendido las reuniones. Ahora, ¿es correcto? Creemos que sí es correcto. Y primero, ¿por qué? Primero, por amor a las personas, ¿cierto? Marcos 12, 28 al 31 dice que debemos amar a nuestro prójimo. Estamos en nuestros hogares por amor a las personas, porque hay personas que si se contagian van a morir. Entonces nosotros voluntariamente estamos en nuestros hogares porque amamos a las personas. Usted que es más joven, usted que quizás esto le va a hacer como un simple resfriado un poco más fuerte, pero sin la posibilidad de fallecer, usted
tenga amor por otros, por los más ancianos o por aquellos que tienen alguna enfermedad. Entonces, esa es la primera razón. Nosotros nos adherimos a esa razón. Amamos a nuestro prójimo y por lo tanto nos quedamos en casa. Segundo, por respecto a la autoridad. La autoridad nos está pidiendo como ciudadanos y como cristianos que somos, que nos quedemos en nuestras casas, que hagamos teletrabajo, ha suspendido algunas actividades sociales. Bueno, nosotros estamos viendo justamente por capítulo 13 de Romanos, por qué debemos someternos al gobierno civil. Bueno, el gobierno civil nos está diciendo, quédate en casa y vamos a respetar esa autoridad, ¿no es cierto? Marcos capítulo 12, versículo 17, nuestro Señor lo deja muy claro: dar al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. César nos está pidiendo quedémonos en casa. Como tercera medida que nos adherimos es que por una actitud de humildad, amados hermanos, los expertos no son infalibles, por supuesto, y tampoco parece haber un consenso entre la ciencia. Si ellos que son expertos, ¿no es cierto?, y no hay consenso, ¿qué queda para nosotros? Que ninguno de nosotros, la mayoría de nosotros, es menos experto que ellos. Entonces, debemos ser humildes, no sabemos cómo esto se va a comportar en nuestro país. Estamos viendo el ejemplo de otros países, por lo tanto somos humildes y nos quedamos. Cuarto punto también es que por el bien de nuestro testimonio. ¿Se imagina que como cristianos, día domingo, donde todas las autoridades nos están pidiendo quedarse en los hogares, estuviéramos haciendo cultos masivos donde realmente hay contacto físico, de afecto? Eso sería terrible, el testimonio nuestro sería afectado. Entonces, por el testimonio cristiano también hacemos esto. Quinto punto, existen alternativas, y una de estas es esta: hacerla por internet. Existe tecnología para poder juntarnos en una forma virtual, estar en comunión con la palabra los unos a los otros, así que no estamos completamente aislados, tenemos contacto. Y el último, el sexto punto, es que es una medida temporal, nada más. Esto no es que el gobierno civil nos esté pidiendo esto como ley para siempre, no, es algo temporal y por lo tanto la temporalidad va a terminar y vamos a volver a estar en forma presencial, adorando a nuestro Dios y teniendo comunión con la palabra. Dicho esto, vamos a entrar de lleno entonces a la palabra en Romanos capítulo 13, versículo 6, versículo 7. Ya hemos hecho este resumen. ¿Y qué dice el versículo 6? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Son dos versículos interesantes, gloria al Señor por ellos, por supuesto, y vamos a hacer una pequeña introducción a estos dos versículos. Por supuesto, amados hermanos, a nadie le gusta pagar los impuestos, ¿cierto? Pero estos forman parte de la cotidianidad, de la vida cotidiana. Desde siempre, imagínense, esta carta a los romanos, más de 2000 años, y Pablo nos está diciendo que debemos pagar, ¿no es cierto?, o nuestros tributos, nuestros impuestos. Ningún ciudadano, ni los cristianos, amados hermanos, tienen la justificación alguna para evadir el pago de los impuestos en forma ilegal o no ética. Por supuesto, hay algunas excepciones en forma legal, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo excepcional. Hay algunas personas que los bancos están diciendo que no pague sus cuotas, no pague sus deudas. Eso es parte de la legalidad, eso está bien. Lo que Pablo, o lo que podemos deducir en forma de introducción, es que no hay justificación alguna para no pagar en forma ilegal.
También sobra decir, amados hermanos, en forma de introducción, que no todos los impuestos son justos. Por supuesto, aún en Israel, en la ley de Moisés, ¿no es cierto?, la ley mosaica que fue dada por revelación de Dios, una de las leyes, la ley más justa que puede haber. Sin embargo, habían personas que se habían arreglado para no pagar impuestos de forma fraudulenta. Hacían trampas para no pagar. Acá en Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7, el apóstol no hace acepción, queridos hermanos. Ninguna para los cristianos. Ningún cristiano, ¿no es cierto?, puede no pagar sus impuestos. Y lo que está diciendo es todos los impuestos que le corresponde al cristiano debe pagarlo. Y quiero hacer a modo también de introducción, cómo era el gobierno romano de aquel entonces, los tiempos del Nuevo Testamento. Primero tenemos que entender que es un gobierno pagano. Las democracias las venimos nosotros a experimentar en estos tiempos, ¿no es cierto? Pero el gobierno, el imperio romano era un imperio pagano, era algo despótico, o sea, era déspota, ¿ya? Muchas veces era inclemente, queridos hermanos. Algunos, no se olvide, usted que ha estudiado historia, algunos emperadores reclamaban para sí ser dioses y por lo tanto pedían que los adoraran, que le rindieran culto. El imperio llegó a tener, escuche bien esto, más personas esclavas que libres. Era tanto la opresión que ejercía Roma que llegó a tener más esclavos que libres. Entonces, al final esto produjo un estado romano tan grande, que debía sostenerse. Y la forma de sostenerse era gravando a las personas con más impuestos, más tributos, más impuestos, más tributos. ¿Y quiénes pagaban estos impuestos, estos tributos? Los que trabajaban o las naciones que eran subyugadas y eran sometidas por Roma. Por lo tanto, tenían que trabajar y pagar impuestos cada vez más elevados. En ese contexto tenemos a judíos y cristianos. Ahora, tanto judíos como cristianos comparten, por supuesto, algunas convicciones, ¿no es cierto? La adoración al único Dios, ¿ya? Conocen al Dios verdadero. Entonces, tanto judíos como cristianos, por supuesto que les preocupaba el hecho que con esos impuestos que ellos tenían que pagar, muchas veces se construían templos paganos, amados hermanos, templos paganos. Pero Pablo nos está diciendo en el año 60, 62, que pues por esto pagáis también los tributos. Y en el versículo 7 reafirma, dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo. Entonces, ¿puede entender eso? Nosotros no nos retraigamos de esa verdad, del contexto de esta escritura, porque inmediatamente lo llevamos al hoy nosotros, ¿sí? Está bien, como aplicación, pero la escritura hay que ponerla en el contexto. Fíjese ahora, Israel era una nación, sometida al imperio romano. De ahí que los romanos ponían personas nacionales para cobrar estos impuestos. Estos eran los cobradores de impuestos. Ahora, estos cobradores de impuestos tenían que pagar una suma muy grande para ser cobradores de impuestos para el imperio, pero eran nacionales. ¿Qué quiere decir? En el caso de los israelitas, era un judío que pagaba mucho dinero para ser cobrador de impuestos a favor de los romanos. Ahora bien, a estos cobradores de impuestos, que se les llama publicanos, los publicanos, a estos cobradores de impuestos, Roma les fijaba una cantidad. Les decía,
le asignaba una cantidad. Yo necesito esta cantidad en forma específica. Estos cobradores de impuestos, estos publicanos, tenían que rendir esa cantidad a Roma. Pero estos publicanos, estos judíos, en el caso de Israel, que cobraban estos impuestos, podían añadir cualquier cantidad o cualquier impuesto más, y ellos podían hacer mucha ganancia más, y toda esa ganancia era para ellos, siempre y cuando pudieran recaudar lo que Roma les estaba pidiendo. Y no olvidar que estos publicanos contaban con la venia de Roma, porque iban a cobrar los impuestos con un soldado romano. Entonces, es por eso, amados hermanos, que usted puede ver en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 11, vamos a buscar Mateo 9 del 10 al 11, como el caso de un publicano. 9, 10 al 11 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores, publicanos y pecadores están en el mismo grupo, aquí en la escritura, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es ahí donde usted se puede dar cuenta que los publicanos, estos cobradores de impuestos, eran odiados por la nación, por el judío normal, porque eran tan corruptos, eran se habían dado vuelta, podríamos decir, en una forma nacional, patriótica, estaba en contra del pueblo y a favor del imperio para cobrar. Así que estos publicanos podían sacar mucha ganancia más extra. Y ese es el contexto de los impuestos. Esta es la forma. Bien, y ahora, teniendo esto en mente, queridos hermanos, vamos a ver lo que Pablo nos dice en Romanos sobre la obligación del creyente en cuanto a los impuestos. Vamos a ver 3 puntos. Yo creo que esta tarde vamos a poder desarrollar solamente uno. El primer punto vamos a ver que es el principio. ¿Cuál es el principio de pagar los impuestos? Y el segundo, el propósito. ¿Cuál es el propósito de pagar los impuestos? Y después, como tercer, vamos a ver algunos detallitos particulares de lo que significa esto. Pero el principio, lo primero, lo encontramos en el versículo 6 del capítulo 13. Versículo 6a, dice: pues por esto pagáis también los tributos. Pues por esto pagáis también los tributos. Pues por esto, esa palabra pues por esto, se refiere al contexto anterior de los 5 versículos anteriores. Estas 7 razones por qué el creyente tiene que someterse al gobierno civil. Ahora Pablo dice, bueno, por estas 7 razones ustedes también pagan los tributos, ¿no es cierto? Entonces, pues por esto se refiere a estos 7 principios. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que además de que nosotros estamos bíblicamente obligados a someternos al gobierno civil, esto de pagar los impuestos tiene que también estar dentro de la obligatoriedad. La palabra también indica, por supuesto, que el pago de impuestos está incluido en esta obediencia al gobierno civil. Entonces, pues por esto, 7 razones por qué tenemos que someternos al gobierno civil. También, o sea, lo que viene es también obligatorio que pagamos los tributos. Entonces, estamos en una forma general. Pablo no está hablando en una forma particular, sino en una forma general, ¿no es cierto?, bajo el mandato de pagar como ciudadanos nuestros tributos. La palabra tributo en el griego es foros, y foros significa, en forma general se utilizaba como un impuesto designado a individuos, pero estos individuos eran aquellos que habían sido subyugados por otras naciones. Pero el contexto
no está indicando que tan solo Pablo se estaba refiriendo a este tipo de impuestos, sino que el contexto nos está diciendo a todos los impuestos, a todos en general. Y fíjese que voy a hacer un pequeño resumen de lo que Israel tenía que pagar como impuesto, para que usted se dé cuenta. Y de ahí, al final, también vamos a hablar un poco de un tema que está subyacente a esto. Los judíos, en la palabra impuesto o diezmo, era algo que se podía, no reemplazar, pero el diezmo era un tipo de impuesto que los judíos tenían que pagar. Y ellos tenían varios diezmos. Un primer diezmo cubría los gastos del gobierno civil. O sea, un primer diezmo que ellos tenían que dar era exclusivamente para cubrir todo lo que la administración civil necesitaba. Luego tenemos un segundo diezmo que era utilizado para cimentar la vida nacional de Israel, o sea, todo lo que el pueblo, la gente necesitaba en forma nacional. Tenemos un tercer diezmo, ya, que se daba cada 3 años y que sostenía el servicio social. ¿Qué quiere decir? A los más necesitados, a los pobres, a las viudas, a los extranjeros. Ese era el propósito de este tercer diezmo. Entonces tenemos un diezmo que era exclusivamente para el gobierno civil, para la administración civil. Tenemos un segundo diezmo que era utilizado para cimentar la vida, ¿no es cierto?, nacional de Israel. El tercer diezmo era destinado, este diezmo era cada 3 años para todas las necesidades sociales, para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Pero también había un cuarto impuesto, que era un impuesto específico, y este era destinado al sostenimiento del tabernáculo, del templo, ¿no es cierto? Este impuesto era anual, y este impuesto se llamaba la ofrenda a Jehová. Si usted lo busca en Éxodo capítulo 30, versículo 14, yo lo voy a leer por usted, ¿no es cierto? Esto está en Éxodo capítulo 30, versículo 14, dice: todo el que sea contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda a Jehová. O sea, todos los varones en Israel que tenían 20 años hacia arriba tenían que pagar esta ofrenda al Señor. Esta se llamaba ofrenda a Jehová, pero era una ofrenda que estaba destinado para el tabernáculo y el diezmo. Ahí tenemos 4 impuestos, ¿cierto? 3 llamados diezmos, un impuesto específico al templo, que era la ofrenda a Jehová, pero además tenemos otros 2 impuestos más que eran como impuestos indirectos. Uno de ellos es que al final de cada estación de siembra debían dejar algo, no debían cosechar todo, no debían raer todo el campo, sino que debían dejar algo para los más necesitados. Fíjese, eso está en Levíticos, capítulo 19, versículo 10, dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre, para el extranjero, lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué bendito es el Señor! Porque dejó ese impuesto indirecto para que los pobres, los más necesitados, ¿cierto?, pudieran cosechar y tener algo. Y también hay otro impuesto que es un impuesto indirecto, como lo estamos diciendo, cada 7 años. La tierra cultivada debía descansar. La dejaban ahí reposar. Toda la cosecha que saliera en forma espontánea, en forma natural, era destinada para los pobres. Y si los pobres se sacaban lo suficiente, el resto era destinada para el ganado. Entonces, cada 7 años se hacía eso. Fíjense cómo el Señor tiene cubierto con los diezmos, con estos impuestos, estos 3 tipos de diezmos, esta ofrenda al Señor, no cosechar todo y la liberación de la tierra cada 7 años, cubierto todas las necesidades del pueblo. Ahora, en total hay un escritor
un teólogo que cuantificó estos 6 impuestos que Israel tenía, los puso los combinó todos y, hermanos, eran impuestos obligatorios, no olviden, obligatorios. Estos 6 impuestos obligatorios, más o menos, según este teólogo, nos dice que llegaban más o menos a ser el 24% de los ingresos anuales de la persona. Ay, 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 ¿cierto? Qué tremendo lo que el Señor ha cubierto, no nos tiene cubierto. Ahora bien, en los tiempos del Nuevo Testamento, ya es lo que acabamos de hablar es algo del Antiguo Testamento de Israel, de la nación de Israel específicamente, pero en los tiempos del Nuevo Testamento la situación de Israel era obviamente muy diferente, a causa de 2 razones. Primera razón, el exilio. Israel ya no era una nación como tal, sino que había tenido 2 grandes exilios y vueltas, ¿no es cierto? Y otra vez. Y la segunda razón era por la subyugación que estaba del Imperio Romano. Así que Roma tenía ahogado a Israel en cuanto a esto, aunque, y ya vimos que Roma se encargaba de levantar a un mismo connacional, que eran los publicanos, para cobrar y cobrar y cobrar y cobrar y cobrar, y además este publicano sacaba ganancias con la usura y poner más impuestos, Roma le había permitido a los israelitas algún tipo de impuesto religioso. Y aquí me quiero detener porque quiero ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús con esto que acabo de decir. Vamos a buscar Mateo capítulo 17 del 24 al 27. Vamos a buscar Mateo. Entonces, Mateo 17 del 24 al 27. Como título en mi Biblia Reina Valera dice pago del impuesto del templo. Wow, ¿cierto? Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Dracmas era un peso de moneda, ¿ya? Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cierto? O sea, en otras palabras están diciendo, ¿tu maestro no paga impuesto? Era un impuesto de buena voluntad, porque era un impuesto que era para ellos mismos, religioso, ¿ya? Para el templo, ¿ya? Entonces Pedro contesta, él dijo sí, y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, Jesús le habló primero a Pedro, Pedro le contestó sí paga, ¿ok? Y entrando en la casa, ¿no es cierto? Jesús le habla primero a Pedro, ¿y qué le dice? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Es una pregunta que el Señor le hace a Pedro. ¿Qué te parece, Pedro? Mira los reyes de la tierra, ¿a qué le están cobrando los impuestos? Y el Señor le da 2 alternativas a Pedro. ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños, Jesús. De los extraños, le contesta Pedro. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¡Wow! Luego los hijos están exentos. Fíjese, hermano, yo quiero compartir un poco con ustedes esto. Los cobradores de impuestos le estaban diciendo a Pedro que su maestro no estaba pagando el impuesto al templo, ¿no es cierto? Ahora, Jesús le escucha esto y le dice a Pedro, mira, Pedro, lo que está pasando aquí, los reyes de esta tierra están cobrando impuestos. ¿A quién le cobran impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? ¿Qué significa eso, amado hermano? Era un impuesto al templo y Jesús era el Hijo de Dios. El templo era el lugar o la casa de Dios. ¿Tenía o no derecho el Señor de no pagar impuestos? Por supuesto, porque era su casa, era la casa de su padre, ¿cierto? Por eso Él hace esta diferencia entre los hijos y los extraños. El hijo era Él, y como hijo no estaba en obligatoriedad de pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque era
su propia casa, ¿cierto? Y Pedro contesta bien. Pedro le dice, de los extraños, po. ¿Cómo vamos a cobrar el impuesto al hijo? A los hijos, no podemos cobrar el impuesto a los hijos, sino que a los extraños. Pero aquí viene lo glorioso, amados hermanos. Versículo 27. Sin embargo, ese sin embargo es con todo el derecho que el Señor tenía de no pagar, porque Él era el Hijo verdadero de este templo, de la casa de Dios. Sin embargo, y esto es palabra del Señor, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Estatero es una moneda que equivale a 4 dracmas. Entonces, el Señor cumple sin tener la obligatoriedad este impuesto. Y no tan solo Él, sino que lo cumple de una forma milagrosa, por supuesto, y a través de este estatero, que son 4 dracmas, paga el impuesto de Él y de Pedro. Por eso le dice, paga por mí y por ti. Aleluya, ¿no es cierto? Así que, amados hermanos, Jesús se explica, ¿no es cierto? Le explica a Pedro que él, siendo el Hijo de Dios, él no tenía la obligación de pagar los impuestos, ¿sí?, para sostener la casa de Dios. Eso está en el versículo 26, ¿no es cierto? Pero como el Hijo del Hombre lo hacía con el fin de no ofender a la autoridad civil. Y gloriosamente estaba Pedro ahí para ser ejemplo para sus discípulos. El versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, mira, gloria a Dios, para no ofenderles, va y en una forma milagrosa le dice a Pedro, como pescador, vaya, tira el anzuelo, va a haber un pez, ábrelo y ahí va a haber una moneda que equivale a 4 dracmas. Paga mi impuesto y paga tu impuesto, Pedro. Amados hermanos, piense usted en esto. Piense, por favor. Este dinero, si nosotros pensamos claramente, va a dar a las arcas, ¿de dónde? Del sumo sacerdote y los principales sacerdotes, por supuesto. Estas personas, poco tiempo después, van a confabularse para matar a Jesús. Van a hacer todo lo posible para llevarlo a juicio, un juicio falso con testigos mentirosos, para llevarlo a la cruz. ¿Usted cree que Jesús no sabía esto? ¿Usted cree que Jesús no sabía cuando estaba pagando este impuesto que no era obligatorio para Él, pero a causa de que Él era el Hijo del Hombre y estaba con Pedro, lo hizo como ejemplo para no ofender la autoridad civil y para cumplir su obligatoriedad o su buena voluntad? ¿Acaso no sabía que este dinero iba para esas arcas? Por supuesto, ¿no es cierto? También, fíjese que este dinero va al templo, donde, ¿qué es lo que había en el templo? Mucha corrupción, habían mucho comercio, había muchos ladrones. ¿Se acuerdan cuando el Señor tuvo que purificar el templo? Porque lo habían hecho cueva de ladrones. Este impuesto iba directamente al templo. Jesús sabe que las arcas del templo se habían convertido en algo corrupto, en algo monetario, en ladrones, simplemente. Incluso eso, el Señor paga sus impuestos. También, si usted puede pensar un poco y darse cuenta que cuando los principales sacerdotes toman contacto con Judas para sobornarle y para que entregue a su maestro, ¿de dónde sacan estas 30 monedas de plata? Las sacan del templo, de las arcas del templo.
¿Usted cree que Jesús no sabía esto? ¿Usted cree que Jesús fue ingenuo a hacer esto? No. Él sabía perfectamente. Y a causa de no ofender la autoridad civil y darnos ejemplo, Él pagó sus impuestos. Gloria al Señor. Jesús sabía todas estas cosas, amados hermanos, y de todas formas pagó el impuesto sin reserva alguna. Si nos remitimos a Mateo 22, 18 al 21, Mateo 22, ahí sucede algo tremendo, ¿no es cierto? Vamos a ver versículo 15, Mateo 22, del 15 al 22. Ahí hay dos poderes, se juntan dos poderes. Fíjese el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, los fariseos querían sorprender en alguna palabra a Jesús. Los fariseos representan todo el gobierno religioso, ¿no es cierto?, de la época. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos representan todo el poder político. Entonces tenemos por un lado a los fariseos, los religiosos, y los herodianos, que son los políticos. Diciendo, mira lo que dice: Maestro, se juntaron estos dos grupos frente al Señor. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Esto suena muy lisonjero, ¿no es cierto? Sabemos que eres amante de la verdad. Así es el diablo, el enemigo, el tentador, cuando quiere solapadamente decir algo. Pero hay un detallito: están frente al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Le dicen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjense este detallito. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Lo que le están diciendo, le están dando un pase, ¿no es cierto? Puedes decir lo que quieras. No importa que aquí seamos nosotros el poder religioso, que tenemos autoridad y poder religiosamente para condenarte, si encontramos alguna palabrita que tú digas contra la ley de Moisés. O no importa que estén los herodianos, que son el poder político, que si tú dices algo contra el imperio, ellos tienen la autoridad de tomarte como rebelde y matarte. No importa, porque sabemos que tú eres alguien que ama la verdad, que no te importa la apariencia de los hombres. Y aquí viene la pregunta, verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La palabra tributo es impuesto, ¿no? Y por favor, no te olvides todo el contexto que dije al principio. Tributo a Roma, a César, una nación pagana, sin clemencia. Los césares se creían dioses y imponían adoración, construían templos paganos. Israel estaba subyugado a este poder pagano. Y le hacen la pregunta al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Mesías judío, al Mesías: ¿es lícito pagar impuestos a César? Amados hermanos, si Jesús decía no, estaban los herodianos y lo tomaban inmediatamente por rebelde. Si Jesús decía sí, estaban los fariseos y lo acusaban de estar contra el pueblo y a favor del opresor romano. Y aquí es lo tremendo y maravilloso, amados hermanos. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, Jesús está viendo el corazón, el alma, el espíritu de ellos. Les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Por supuesto que era hipócrita. Por supuesto. Verso 19. Muéstrame la moneda del tributo. Muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo:
Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Aleluya, hermanos. La respuesta del Señor es gloriosa, es eterna y es un ejemplo para nosotros, todos los creyentes. Si César nos está pidiendo impuestos, pagamos los impuestos a César. Si Dios nos está pidiendo sumisión, oración, vamos a someternos y vamos a orar. Vamos a dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Verso 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aleluya, ¿no es cierto? Amados hermanos, los cristianos no estamos obligados a estos impuestos del Antiguo Testamento. Aunque tengan el nombre de diezmos, no estamos obligados a estos impuestos del Antiguo Testamento. En lo referente a la cantidad que debemos dar a la obra del Señor o al Señor, quiero comentar algo. Los diezmos, la palabra diezmos, ¿no es cierto?, para el cristiano del Nuevo Testamento no es cuantitativo, sino que es cualificativo. ¿Qué quiere decir eso? Cuantitativo significa 10%. Ya no estamos bajo esa ley. No es cuantitativo, no es el 10%. Sino que es algo cuantitativo. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Es un concepto. La palabra diezmo para el cristiano ahora es un concepto. Y los dineros que el cristiano puede dar a la obra del Señor o al Señor están regidos. Pablo nos rige de dos formas. Primero, nos rige 1 Corintios 16:2 y está vinculado derechamente a lo que hayamos prosperado. Vamos a ver 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, el primer concepto es que según hayamos prosperado. Entonces, cuando alguien me dice, pero pastor, entonces, ¿no debemos pagar los diezmos? Ya la palabra está mal dicha, porque nosotros no pagamos ese tributo, que era un tributo antiguo testamentario, ¿cierto? Estamos libres de eso, pero nosotros conservamos el concepto diezmo, pero no derechamente o directamente al 10%, sino que conforme hayamos prosperado. Y eso puede ser 20%, 30%, 40%, 90%, 1%, 2%. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo he hablado mucho esto en otras predicaciones. Estoy haciendo solamente como un resumen de esto. Entonces, si alguien tiene alguna duda, vamos a volver a compartir esto. El concepto diezmo, entonces, amados hermanos, para nosotros no es cualitativo, no equivale a 10%, sino que es cuantitativo. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, cualificativo, sino que es el concepto. Y está regido por, Pablo lo rige como primera norma, según hayamos prosperado. Así que, amados hermanos, si usted me dice, pastor, pero entonces, ¿tenemos que dar nuestro diezmo? Sí, como concepto. Pero que ese diezmo signifique el 10% de su dinero, no. Puede significar más, conforme usted haya prosperado, o puede significar menos, conforme usted haya prosperado. Eso es un principio. El segundo principio que nos rige a nosotros está en 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, el segundo principio que nos rige a nosotros para dar, no pagar, dar
el diezmo, que significa cualitativo, no cuantitativo, ¿no es cierto? Es con alegría, con gozo, no con tristeza ni por necesidad, amados hermanos. Amén. Espero que ser claro en esto. Yo he compartido varias veces y nuestra congregación es fiel en los diezmos. Y quiero contar el testimonio de un pastor que me dijo que un hermano le dijo a él, esto un pastor amigo, que él no podía dar los diezmos, este hermano. Y el pastor dijo, ¿pero por qué? A ver, vamos a orar. ¿Por qué no puedes? Es porque no me ha ido muy bien. Pero oremos, busquemos al Señor. Y este pastor le compartió estos principios. Entonces el hermano entendió que no era algo derechamente y directamente como el 10%. Entonces no, el pastor le compartió, le dijo, conforme hayas prosperado, ¿cómo va tu negocio? ¿Cómo va tu trabajo? Sí, Dios no ha ido muy bien la cosa, entonces, pero yo puedo dar esto es lo que esto es entonces, esto es tu diezmo, dalo, esto es tu diezmo. El segundo principio es alegre, con un corazón alegre, es lo que tú dispusiste en tu corazón. Entonces, en un momento este hermano estaba diezmando el, no sé, 2%, el 3%, pero llegó a tal punto que me comentaba este pastor que llegó a diezmar mucho más, el 30%, 37% más. Entonces, ese es el concepto. El concepto, por lo tanto, es conforme hayamos prosperado, el Señor nos haya prosperado y conforme también a la actitud de nuestro corazón. Amén. Volvamos entonces a Romanos capítulo 13 para ir terminando ya, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Entonces, el principio es que, y es lo que queremos desarrollar este día domingo, el principio es pagar nuestros impuestos. Es lo que Dios nos ha ordenado, es porque los 5 primeros versículos del capítulo 13 nos están dando un contexto por qué debemos pagar los impuestos. Pagamos los impuestos, voy a repetir, porque el gobierno existe porque Dios lo decretó, por lo tanto es una institución de Dios. Si nos resistimos, ¿no es cierto?, en una forma ilegal, ¿no es cierto?, por supuesto, estamos contra la institución de Dios. Yo la semana pasada compartí algunas formas que se puede ser, ¿no es cierto?, ir contra un gobierno. Y para hacer algo rapidito, es cuando el gobierno va contra la palabra de Dios. Ahí, ¿no es cierto?, el sometimiento al gobierno está bajo el primer sometimiento nuestro, que es a Dios, ¿no es cierto? Pero no es el caso, no es el caso. Como tercero, los que resisten van a ser castigados, por supuesto, porque el gobierno tiene mandato de Dios. Es posible que los gobiernos no sepan esto, que es, ellos tienen que restringir el mal. Entonces, estamos pagando nuestros impuestos porque es un decreto, porque es una institución dada por Dios, porque restringe el mal, ¿no es cierto?, porque tiene que promover el bien, porque a causa de nuestra conciencia tenemos que pagarlo. Entonces, no tan solo usted, ¿no es cierto?, Dios quiere que sea prosperado y pueda, ¿no es cierto?, dar estos dineros a la iglesia, sino que también, ¿no es cierto?, la otra institución que Dios ha puesto como obra de Él también se beneficie y seamos una nación, ¿no es cierto?, bendita, seamos una nación próspera en el buen sentido de la palabra, bíblicamente, y seamos guiados por el Señor. Bien, amados hermanos, el segundo punto lo vamos a estar viendo la próxima domingo, Dios mediante, y espero que ustedes puedan hacer sus comentarios, los que están en vivo, ¿no es cierto? Está Jorge ahí viendo en la página, pero me gustaría que oráramos al Señor
porque nuestra nación, al igual como todas las naciones de la tierra, están viviendo tiempos difíciles. Nosotros creemos que estamos en los últimos tiempos. Esto no es sorpresa, ¿cierto? Por supuesto no estamos en el último día, pero estamos viviendo los últimos días, pero no es el último día. Dios nos ha permitido vivir en esta época, amados hermanos, emocionante época. Gloria al Señor. Por supuesto tenemos mucho más beneficios, tremendamente más beneficios que muchos creyentes nuevos testamentarios. Vivimos en gobiernos, cualquiera sea, ¿no es cierto?, la tendencia que respeta las libertades, que respeta algunos de nuestros derechos. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa para no cumplir lo que el Señor nos está mandando. Debemos, por lo tanto, orar por nuestra nación, orar por nuestro Estado, orar por nuestro gobierno, orar por las autoridades. Y eso vamos a hacer. Incline su rostro. Padre Santo, bendecimos tu nombre. Te adoramos, te exaltamos. Gloria a tu nombre por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque estamos viviendo nuestros tiempos, Señor, álgidos, pero emocionantes, porque podemos ver tu mano poderosa obrar. Señor, gracias porque estás, Señor, y hemos escuchado testimonios de otras naciones. Señor, mucha gente gnóstica, atea, está volviendo los ojos a ti, porque un simple virus, Señor, está haciendo lo que muchas personas no pensaban que iba a pasar. Señor, nos estamos dando cuenta que somos tan vulnerables. Señor, si no dependemos de ti, si no estamos unidos a la vid, Señor, no somos nada. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tenemos palabra de consuelo, tenemos esperanza viva en ti, Señor. Tenemos, Señor, como dije el miércoles pasado, tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Dios Todopoderoso. Cuida nuestra patria. Señor, danos obediencia civil para quedarnos en nuestros hogares, para obedecer, Señor, las medidas, para estar de acuerdo, Señor, cualquiera sea el color o cualquiera sea la tendencia, Señor. Hoy vimos, Señor, cómo se pudieron juntar de distintos colores, de distintos partidos en el bien común. Señor, falta que miremos tu rostro, falta que miremos la cruz. Pon, Señor, personas idóneas en el gobierno para mirar la cruz y clamar por misericordia. Oramos por los científicos, oramos por los doctores, para que tú les des, Señor Dios Todopoderoso, en tu soberanía, Señor, la capacidad para crear, Señor, estas vacunas, Señor. Oramos, Señor. Gracias, Padre. Oramos por nuestros hermanos, pedimos, Señor, los que están, Señor, delicados de salud, que los fortalezcas, que los cuides. Y que a través de estos medios, Señor, estos medios tecnológicos, podamos llegar a todo lugar, Señor. Gracias por ellos. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, querido hermano, que Dios los bendiga. Espero que puedan disfrutar esta predicación. Va a ser así la modalidad. El miércoles les voy a hacer llegar el estudio de Juan. Y gracias, que Dios les bendiga.